Buenos días, profesor. Vaya, me han ganado. Quería saludar y me han ganado. Buenos días, ¿cómo estamos? Perdón. Y de pronto estoy a Buen día, la profe. puerta dando Buenos bienvenida. días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué hay de nuevo? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Echándole Eh, aquí. Eso es bueno. Eso es bueno, Muy bueno e interesante. Qué bien. buen día, doctor. Sí, gracias, buenos días. Vamos a esperar un momentito nada más a que lleguen algo más de los compañeros. Aquí como hacen luego, ¿no? Que tengamos quórum. Que tengamos quórum. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me cuentan en lo que llegan algunos más? ¿Todo bien? Sí, todo bien, doctor. Qué bueno. Gracias a Dios. Sí. Eso es interesante. Sí, hay que agradecer esas bondades de las que disfrutamos. Muy bien. Sí. Sanos todos. Perfecto. Creo que ya estamos cuando menos la mitad. Yo creo que vamos a empezar para que el tiempo no nos gane. Bueno, para este día tenemos este tema, ¿verdad? ¿Sí alcanzan ya a ver la pantalla? Sí. Correcto. Bueno, vamos a tratar de amplificar en la confianza de que ojalá pues no se nos borre nada, ¿no? Bueno, pues entonces ese es el tema que tenemos para hoy, chicos, fines y medios de la bioética. Precisamente, pues tratamos de entender, ¿verdad? Como ya lo tenemos claro, pues la bioética nos va orientando primordialmente hacia esa actitud positiva, amable, que pues siempre el paciente busca en el momento en que se acerca con nosotros, ¿verdad? Es esa atención muy propia de humanos. Y pues qué bueno que hay el conocimiento para atenderles también en su necesidad de salud que les mueve a acercarse. Y bueno, pero entonces tenemos también que atender otros puntos, como aquí, ¿verdad? Lo estamos viendo en este título que de pronto, bueno, pues para dónde va este caminito. Bueno, pues tocamos un poquito el asunto de los principios que estuvimos trabajando la semana pasada, ¿verdad? Espero que hayan compartido sus archivos, jóvenes. Ya saben que pues el trabajo no se queda en nosotros, hay que compartirlo para que todos estemos trabajando, vayamos avanzando en el mismo terreno. Entonces, hablando de la justicia, que es de pronto lo tocamos aquí, no por ser el más importante, ya revisaremos algo más en esta ocasión, pero quedamos que la justicia pues es un principio que descansa primordialmente en el ambiente social, permitiéndonos de esa manera la oportunidad de que los recursos destinados para la atención estén al alcance precisamente del paciente, que no se quede pues fuera sin lograr el beneficio que procura, independientemente de cuáles son precisamente los recursos que obtengamos, hablando en este sentido, ¿verdad? Porque pueden ser los recursos más básicos o los recursos incluso más especializados en su momento, pero lo importante aquí es que estén al alcance. Bueno, entonces aquí nos dice justicia en el acceso a los servicios biomédicos y dice acá es la conexión entre los fines de la biomedicina y los medios técnicos disponibles, que pueden ser muy variables. Pero vamos a tocar un poquito un asunto que como que se sale algo del tema. ¿Qué entendemos por normal? ¿Qué es lo normal? Vamos a tocar un poquito este particular. Entonces, entendiendo, ¿verdad?, que la palabra normal en un momento dado tiene aplicaciones en diversos terrenos. Normal, pues se puede clasificar o calificar, por ejemplo, aquello que se encuentra en su medio natural. Pensemos, por ejemplo, el ver que está nadando un pez en un río, pues es normal. También se puede considerar como una regla social de aquello que es regular o ordinario. 7 de la mañana la gente se agolpa en la parada del camión, hay mucha gente, es normal, a esa hora es normal, ¿verdad? Normal también es un término de estadística cuando hablamos de aquello que es, digamos, lo más frecuente y podríamos también mencionar
algunas otras cuestiones en este sentido, precisamente que nos van permitiendo la comprensión de este término. Y pues ya decíamos que entonces con esto nos alejamos de aquellas excepciones que tienen algo de anormal, raro o que socialmente no es aceptado. Tocando un poquito lo que mencionábamos hace un instante, ver un tumulto de personas a las 10, 11 de la noche, pues, ¿qué pasa, no? Algo no anda bien, porque ¿qué sucede? ¿Será que alguien fue agredido o qué planean, no? O hacia dónde van esas personas? Algo que no está dentro de lo que normalmente se alcanza a ver. Perdón porque estoy repitiendo. Bueno, entonces avancemos. ¿Qué tenemos entonces? La normal, ¿verdad? Entonces también dentro ya de una manera un poquito, vamos a decirlo, en el sentido, por ejemplo, de la psicología, pues ya entramos a términos más técnicos, más específicos. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando ya de lo que es directamente la cuestión muy particular de una disciplina, en este caso la psicología. Dentro de las ciencias también tiene una cuestión muy diferente. La cuestión, volvemos a la cuestión de estadística, por ejemplo, en la campana de Gauss, lo normal es lo que queda ubicado precisamente en la parte central precisamente de esa campana y así por el estilo, ¿no? Bien, a ver, vamos avanzando y pues ya podemos abrirnos a otros terrenos para ir ampliando esa comprensión. De ahí se desprende entonces el término normalidad, que se habla de aquello que es normal o aquello que pues, se considera como la condición o cantidad normal de algo, ¿no? Llegó la quincena, hoy es día 30, ¿no? Y no, pues nuestra carterita se va a ver beneficiada. Ah, qué bien, traes el dinerito. Es normal que esto suceda. Igual así, cuando terminan las vacaciones, pues regresamos al trabajo, hay que regresar a la normalidad. O bien ahora, pues todo el mundo anda con el cubrebocas, es la nueva normalidad a causa de la situación de la pandemia. Bueno, correcto, dejemos eso. Y entonces tenemos de tomar el asunto de que la medicina y en este sentido las ciencias de la salud en las que se encuentran ustedes como buenos optometristas, pues se van introduciendo algunos términos que son aceptados como la normalidad en el funcionamiento de la especie humana. Ojalá nos alcancemos a explicar, ¿sí? Vamos, una persona anciana, lo normal es que pues ya su agudeza visual se ha visto afectada y ya no alcanzo a ver. En ocasiones, ¿verdad? Nos encontramos con alguno de nuestros ancianos, abuelito, tío, qué sé yo, ¿verdad? Puede leerme aquí, hijo, ya no alcanzo a leer y lo aceptamos como algo normal a causa precisamente de la presbicia. Sin embargo, pues con los avances de la tecnología, ya sean las lentes de contacto o las lentes de armazón, bueno, pongo mis anteojos y ya puedo ver, estamos en una nueva normalidad. El viejito decimos bien que lee, sí, pero apoyado con la tecnología y entonces ahora eso es normal. Pero seguimos en este terreno, ¿no? Una pregunta. ¿Es legítimo emplear inmensos recursos económicos del entramado clínico e investigador en seguir ampliando los límites normales, sobre todo si esto es a costa de descuidar la atención más básica para mayor número de personas? Está muy larga la pregunta, pero tratemos de simplificar. Hasta el día de hoy se siguen haciendo investigaciones, que es algo que tocamos aquí en esta materia, ¿verdad? Sobre la cuestión del genoma y demás cosas, y se gasta mucho, mucho dinero, podríamos decir. Si lo vemos desde el punto de vista del avance clínico y del avance de las ciencias de la salud, tenemos que decirlo, no es un gasto, es una inversión, porque se está procurando que las personas recuperen la salud o que las personas mantengan un nivel de vida, una calidad de Maestro, vida aceptable, ¿verdad? Pero maestro, entonces, perdón. disculpe la interrupción. Está un compañero queriendo ingresar.
aquí no, en mi sistema no tengo a nadie. Acabo de darle acceso a este muchacho Christopher. Es el que estaba mandando un mensajito, sí. Bien, sí, correcto. Sí, gracias, te agradezco, disculpe. Víctor, te agradezco la atención. Sí, pero ya está. Gracias. Entonces estábamos comentando, ¿verdad? Las investigaciones continúan, pero entonces se plantea aquí una pregunta. Bueno, ¿es correcto estar gastando, vamos a tomarlo así, tanto dinero, en tanto tenemos a mucha gente que está padeciendo por desnutrición o que está padeciendo por enfermedades parasitarias? Bueno, ahorita, por ejemplo, con el asunto del COVID, ¿no? Nadie ha dicho nada a cuánto ha ascendido la investigación que se ha realizado, y a todos nos consta que no ha sido un laboratorio. Se oye mucho hablar de AstraZeneca y de Pfizer, pero tenemos también otros laboratorios dentro de lo que viene siendo Rusia y otras partes del mundo, España, que también han hecho gastos en este sentido, y podríamos preguntarnos a cuánto ha ascendido toda esa inversión a causa de la vacuna, con tal de que de proteger a la población. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Sin embargo, hay mucha gente que está padeciendo por necesidades más básicas, alimento, vestido, por ejemplo, o atenciones en otros terrenos. ¿Es correcto esto? Ahí queda la pregunta, porque es precisamente a donde va nuestra materia, ¿no? Pues aquí vemos a estas chicas haciendo ejercicio temprano en la orilla de la playa, fresco así, bien agradable. Es normal, podemos decirlo, ¿verdad? Bueno, pues ellas están ahí, sin duda, paseando. Bueno, queremos entender sin pandemia, van tranquilas. Bueno, es normal, porque en la procuración de un estado de salud. Pero tenemos entonces ahora estos iconos que ya nos ponen en qué pensar a nosotros. Perdón, se nos adelantó esto. Cada uno de estos iconos tiene un significado y que nos va llevando precisamente a entender ciertas cuestiones en cuanto a un estado de salud. Ejemplo, sin duda entendemos, esto nos está hablando de las personas que padecen de la audición, es decir, le llamamos sordos, ¿no? El asunto del invidente, que se apoya con un bastón. La persona, en el caso de la mujer, podemos entender claramente la mujer embarazada, sin duda, ¿verdad? El caso de esta persona, pues lleva una muleta, se entiende que pues habrá, tal vez acá lleva una bota de yeso y por esa razón se está apoyando con este otro instrumento, la silla de ruedas, el varón, que podríamos hablar quizás del anciano, o en este caso de las personas con capacidades diferentes, los sordomudos. Estos escenarios se dan en el diario actuar de nuestra existencia. Siempre en el día que salimos por ahí nos vamos a encontrar con algo de esto, ¿verdad? Son situaciones de salud que se han presentado por accidentes, pues si hablamos del estado de gravidez, pues es un estado fisiológico, pero que nos orilla desde la bioética a colocar, ubicar a esa mujer encinta en un terreno aparte en virtud de ese estado físico y clínico en el que se encuentra. Bien. Todo esto entonces nos lleva a situaciones, bueno, ¿y cómo vamos a actuar? ¿Cuál será nuestra actitud en este sentido ante estas circunstancias tan diferentes? Nos encontramos entonces con los diferentes avances científicos y tecnológicos, ¿verdad? Si nos referimos, por ejemplo, al asunto de la persona con sordera, pues existen los aditamentos para este fin. En el caso de la persona carente de la visión, bueno, hay investigaciones que nos permiten en un momento dado, y creo que de esto ustedes conocen más que un servidor, personas que de pronto son catalogadas como ciegas y que no es ceguera propiamente, sino que tienen lo que ustedes ya conocen muy bien, que es la visión baja. Entonces hay que ayudarles mediante los avances tecnológicos. Pero el propósito es, de acuerdo a los principios, ¿verdad?, de la beneficencia propiamente, pues llevarle a que estos avances tengan una aplicación precisamente de carácter benéfico, que le ayuden. Pero nos vamos a enfrentar con la cuestión de la legislación. Hay leyes precisamente que nos van marcando ciertos límites, cierto caminito, decimos en otro terreno, ciertas líneas de acción a las que debemos de sujetarnos. Y entonces surge el conflicto bioético. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Es correcto? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los riesgos que voy a correr?
que es algo que debemos de plantear de una manera correcta ante nuestro paciente, con el fin precisamente de que nuestro ejercicio pues no nos deje así, ¿verdad? Sino que tengamos siempre la tranquilidad de que estamos haciendo lo mejor por el paciente. Entonces, ante cualquier innovación, las cosas nuevas dentro de las ciencias de la salud, en los primeros momentos no es fácil saber a qué atenerse en la valoración moral. A ver, ve. Ahorita que, por ejemplo, tenemos el asunto de la vacuna, la gran A ver, esperanza es que bájate. con la vacuna logremos ya ponerle un alto a esta situación que, como vemos, parece no tener fin y cada día parece verse más complicado. Según esto, para mañana terminaba el botón, parece ser que siempre no, que se va a alargar más. Bueno, ahí estamos. Pero ¿por qué razón? Porque la vacuna, aunque ya está presente, las dosis no alcanzan. Hay que aplicar en algunas versiones 2 dosis, algunas de ellas no se cursa por ahí o circula, ¿verdad?, en los medios, de que pues no es del todo efectiva. Y entonces, y yo por otro lado, que hay reacciones y algunos se reportan hasta muertes incluso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Aplicamos o no aplicamos? ¿Verdad? Por tocar algo de la actualidad. Entonces tenemos también que enfrentar un asunto aquí, lo fútil. ¿A qué le llamamos de esta manera? Aquello que de pronto no tiene tanta importancia o que tiene un poco valor, ¿verdad?, por su naturaleza o por su contenido, y cuyos resultados en un momento dado son insignificantes. Es decir, ¿realmente está funcionando esto? ¿En realidad conviene que se aplique? ¿En realidad conviene que se haga? Pensemos en algo ya más práctico y directamente relacionado con ustedes. Las lentes de contacto, ¿cuál es el fin con el cual fueron creadas? Pues ayudar a la persona a que vea, ¿verdad?, a corregir su problema de déficit de agudeza visual, y eso es todo. Sin embargo, ahora resulta que pues tenemos las lentes de contacto pues, que son blandas, que son duras, que bueno, ustedes conocen de esas variantes que existen, incluso hasta las de color. Pues, si se encuentran conmigo, yo diría eso de ponerse lentes de contacto de color es una cosa fútil. No sirve para nada. ¿Qué beneficio hay nada más en estar gastando por darle un poco de color? Para mí es algo insignificante. Me estoy poniendo pues en el lugar decimos luego, del abogado del diablo, ¿verdad? Para tratar de entender esto. Sin embargo, para algunas personas esto es importante. Bueno, entonces, los fines de la medicina y en este caso de las ciencias de la salud, optometría entre ellos, bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? A definir lo que viene siendo el paquete básico de servicios sanitarios para todos y enfrentando siempre a esta situación de la incapacidad de llegar a un acuerdo sobre la futilidad, caso concreto de lo que estamos hablando en este momento, pero que también se llega a dar ya en una situación más crítica y que pues en este sentido afortunadamente ustedes no lo enfrentan, sobre el asunto de los enfermos terminales. El caso tan crítico en el que pues, ahorita se oye de muchos muertos, muchas personas, ¿verdad?, las que lamentablemente se tiene que llegar al momento en que tenemos que dar por terminada su existencia. ¿Qué hacemos? Hay falla orgánica múltiple, en fin. Y algunos dicen, no, pues que siga viviendo. Otros dicen, no, ya es encarnizamiento terapéutico. Y empezamos con esa cuestión, ¿verdad?, precisamente del conflicto bioético. Por otro lado, determinar la clase de salud que debemos lograr para los ancianos. Cómo queremos que la calidad de vida, o cómo podemos hacer que la calidad de vida de la persona mayor sea la mejor posible, y cómo hacerlo, de qué clase de cuidados sanitarios especiales vamos a valernos. Todos conocemos que en nuestra sociedad hay personas con incontinencia urinaria en virtud de la edad o de algunos problemas que han llegado a tener. Bueno, pues no hay problema, ¿no? Tenemos el asunto y la gran ventaja de los pañales para adulto. Suena como grosero, ¿verdad? En otras épocas se diría cómo es posible un adulto con pañal. Bueno, la situación es que en virtud de su situación de salud, eso es normal y hay que aceptarlo, hay que atenderlo de esa manera, por mencionar algo. Bueno, ¿cómo entonces podemos proteger la funcionalidad biológica normal de la población? ¿De qué manera? Esto nos presenta una línea que procuramos llevar hacia la mejora. Es la razón de que esta flechita o este vector está orientado en un sentido ascendente, porque tenemos que tomar muy en cuenta la cuestión presupuestaria.
ya revisaron ustedes sobre la cuestión de la justicia y pues también, ¿verdad? Ahí en su momento en salud pública algo hablamos acerca de la cuestión de los factores económicos que intervienen en el fenómeno, perdón, salud-enfermedad. ¿Con qué fin? Tenemos que ver primero la condición del paciente, qué necesidad hay, la cuestión presupuestaria, hasta dónde nos da, precisamente con el fin precisamente de dar o proporcionar con la ayuda de la tecnología el soporte vital necesario, la cuestión de trasplantes, que en algún momento dado también sale a la escena, la cuestión de los servicios reproductivos y genéticos. Esto es por mencionar algunas cuestiones como ejemplo, chicos, porque esto puede hacerse muy vasto. Por ahí en una de las primeras clases tuvimos una lista como de 30 situaciones de tipo bioético. Bueno, entonces, la extensión precisamente de la categoría del discurso bioético y científico es ligadas al carácter empírico, dice aquí, ¿verdad? Nos lleva a todas las áreas de la vida, cortando, dice, la posibilidad de atribuir sentidos precisos a los conceptos de bien, mal y deber. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es el bien que se procura? ¿Cuál es el mal que se puede generar a través de ese bien que se quiere hacer? Conocemos en la historia de la medicina personas que son intervenidas con el propósito, por ejemplo, de corregir una rodilla artrósica y pues la persona ahora resulta que se ve en muy malas condiciones para que pueda caminar, su prótesis no está funcionando de manera adecuada. Es un mal que se generó procurando un bien. Lamentablemente estas situaciones se dan, porque de aquí depende cuál es el deber. Es decir, el anciano no puede caminar bien o la persona después de una fractura quedó mal y hay que apoyarle, pero yo estoy entendido de que puede haber riesgos, entonces, ¿cuál es mi deber? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y esto, muchachos, es una cuestión donde de pronto el quehacer del profesional de la salud tiene varias cuestiones o situaciones que tiene que enfrentar y tiene que hacerlo, porque tiene que tomar una decisión. Ya de la decisión que tome en ese principio de beneficencia, tiene que ponerse de acuerdo con el paciente para que él, ejerciendo su autonomía, pueda llevarse a cabo precisamente y la aplicación del principio de no maleficencia, ¿verdad? Y bueno, entonces con esto se deriva, dice acá, ¿verdad? De ello ha derivado un vaciamiento del contenido ético y la falta de responsabilidad del hombre contemporáneo. Esto, aquí yo le pondría una X, un tache, porque estamos hablando de una vacuidad, es decir, yo voy a hacerlo y pare donde pare. No, pero espérame tantito. Se trata de que es una vida, que es una función, es un órgano el que se va a tocar y puede haber consecuencias y hay que meditarlo, analizarlo con alto sentido de responsabilidad. Este término o este enunciado está referido, por ejemplo, bueno, ustedes no ven pacientes internados, pero en el caso yo creo que les habrá tocado con algún familiar o algún amigo al que van a visitar al hospital y de pronto se oye en el lenguaje médico. ¿Qué paciente tienes asignado? El de la 25, el de la 50. Está bien. Entonces ya no se llama don Pedro, don Manuel. No. Ahora se llama 50, se llama 30. ¿Cómo? O sea, no. El hecho de que sea un paciente no para que nos refiramos a él por números. Tiene su nombre. O sea, a ese sentido vamos, ¿no? Y de tener ese tacto en el trato con el enfermo. Correcto. La tecnología entonces, ¿verdad? Pues se presenta aquí y nos mete en las cuestiones del juicio de la moral. ¿Verdad? Y entonces dice, sino que pretende en cierta manera juzgar a la moral, invalidando propuestas morales que no concuerdan y se amolden al sistema tecnológico. Vamos, la tecnología por su lado va más o menos con el sentido que según vimos en los documentos iniciales, en la mentalidad, por ejemplo, nazi. Vamos por lo mejor, lo que no sirve, hagámoslo a un lado, tipo de la Grecia clásica, cuando las personas con alguna deficiencia, según cuentan, ¿verdad?
claro, nosotros no vivimos allá y nos basamos a lo que en testimonio, en escritos llega a nosotros. Alguien nació con una deficiencia o con una malformación, arrojémoslo desde un despeñadero y es que se va a matar, no importa. Aquí queremos solamente la gente hermosa, la gente bien formada, ¿no? Entonces, algo así es como va este asunto de la tecnología. A un lado la moral, no. Entonces, tenemos de considerar, ya estamos hablando de una normalidad en este sistema tecnocientífico. ¿Qué viene a hacer? Viene a modificarnos las formas de vida, nos crea nuevas creencias, comportamientos e ideologías, y en ese sentido no es neutral la tecnología, ¿no? Vamos, en los ejemplos que vimos al principio, el hecho de que alguien ande por la calle con una muleta, con un bastón, pues esos son elementos que se han ido estableciendo, las sillas de ruedas, en la cuestión también de los anteojos, en fin, todas esas cosas son cosas nuevas que han ido surgiendo. Claro que a nosotros pueden parecernos normales, pero pues hay que preguntarle, por ejemplo, si tuviéramos la oportunidad de hablar con alguien que viviera en el siglo XIV, ¿qué dice acerca de los anteojos? Ni siquiera la idea de qué se trata, ¿no? Porque esas son cosas que fueron surgiendo con el avance de la tecnología. Entonces, como máximo, podríamos permanecer neutrales, o sea, es decir, yo no tomo una inclinación o una línea en particular, como que cerrando los ojos a la realidad, pensando que tal estado de cosas es bueno o en otro sentido normal, o sea, que la persona siga con sus deficiencias o que la tecnología avance como quiera. Recordemos el asunto de que la bioética es ese puente que se establece entre la ciencia y la moral. Bien. Tenemos entonces retos para la ciencia. Por un lado, los límites de posibilidades en la investigación en seres y sobre seres humanos, que se siguen dando, ¿sí? El caso de la vacuna que tanto ya hemos mencionado, se ha trabajado con animales de laboratorio, pero también con seres humanos. Uno entiende siguiendo los protocolos establecidos. ¿Por qué? Porque hay riesgos. No estamos trabajando con cosas inocuas, llevan un riesgo. Los problemas del inicio de la vida. En este sentido, estamos hablando de las familias o las parejas que, por ejemplo, no tienen la oportunidad de lograr un embarazo. Es el inicio de la vida. Ayudarle a esa pareja para que puedan obtener la oportunidad de un hijo, ¿no? De un embarazo. Entonces, inicios de la vida. Inicios de la vida también tenemos el asunto de los embarazos con alto riesgo. Tenemos también la cuestión del aborto, que ya lo hemos comentado. Aborto es catalogada la suspensión o pérdida del embarazo antes de la semana 20 de la gestación, o los problemas del fin de la vida en el anciano con problemas de salud. Y no solamente el anciano, todos sabemos que desgraciadamente por otras situaciones, accidentes, agresiones, enfermedades, la persona incluso en edad media o joven, niño incluso, puede verse en situaciones de que su vida es cortada, decimos luego en la plena flor. ¿Y qué hacer en esos casos? Niños, por ejemplo, con cáncer, que pues, es un dolor, ¿no? Ver al pobre pequeño ahí batiéndose entre la vida y la muerte. ¿Qué hacemos con ese pequeño? ¿Verdad? Son situaciones, son retos que se van dando para la ciencia, y en este sentido, pues estamos hablando de seres humanos en la cuestión de la vida, pues entonces es bioética lo que entra aquí en juego de manera directa. Esto nos lleva a realizar lo que se llama una jerarquización de los principios. Jerarquización no en el sentido de que cuál es el más importante. Ya esto lo revisamos en la clase anterior y quedamos que aunque aquí tenemos 4, por ahí alguien trabajó el asunto del principio de la solidaridad, serían 5, ¿verdad? 4 son los básicos, pero el quinto no podemos dejarlo de lado. Ahora sí que el quinto elemento, ¿no? Como la película. Entonces, aquí cuando hablamos de la jerarquización es ¿por qué razón? Porque vean ustedes, de aquí se desprende este asunto de la ética de mínimos y la ética de máximos. Es decir, cuando hablamos de la ética de mínimos,
veamos que no estamos haciendo de lado los principios, sino que los estamos acomodando en este sentido. ¿Qué es lo mínimo que podemos darle a nuestro paciente? Ahí entran los dos principios de no maleficencia y justicia, o justicia y no maleficencia. Pueden acomodarlos como sea de nuestra preferencia, pero los dos juntos. ¿Por qué razón? Porque lo primero, acuérdense del primum non nocere, y que está bien catalogado y hasta explicado en el juramento hipocrático. Lo primero es no hacer daño, no maleficencia, lo primero. Ya este se escapa de nuestras manos, porque está bien, voy a atender a mi paciente, pero necesito ciertos recursos. ¿Dónde los voy a encontrar? ¿Dónde puedo obtenerlos? ¿Verdad? Quedamos que esto viene de lo que se nos proporciona de fuera de la institución donde estemos trabajando, el consultorio, el hospital, qué sé yo, ¿verdad? Lo mínimo que podemos darle al paciente, lo máximo. Es decir, el mejor de los resultados, el mejor de los resultados. Que tenía yo una visión baja, ¿verdad? Bueno, pero pues ya logramos que tenga un 20, 40. Hombre, pues ya está avanzado esto, ¿no? Si se pudiera más, que bueno fuera. Y que el paciente pueda y tenga la plena oportunidad de seleccionar cuál es, o de manifestarnos cuál es su decisión clara y directa sobre lo que quiere o prefiere que se haga con él, ¿no? Quedamos que el principio de autonomía pues descansa en el paciente, donde él determina qué es lo que desea, qué es lo que intenta que se haga, ¿sí? Ética de mínimos, lo mínimo que se puede hacer, y ética de máximos. Es la jerarquización de los principios. Pues la solidaridad invariablemente hermana a estos mínimos y máximos, es decir, de lo mínimo a lo máximo que puedo ofrecer, tengo que estar de lado, a la mano del paciente, ¿verdad? Para que nos comprendamos, porque ese es el fin, ayudar a los demás. La ética de mínimos, aquí por dar una pequeña explicación, nos dice, ¿verdad? Hace referencia a las condiciones y comportamientos mínimos de convivencia comunes en los diferentes ámbitos sociales. Entonces, insisto, es una pequeña explicación respecto a este particular, la ética de mínimos. Y aunque aquí se nos habla, dice, ¿verdad?, que facilitan la convivencia y tolerancia. Bueno, un servidor como que se revela con esto de tolerancia, porque en la tolerancia yo más bien pondría aquí de respeto. ¿Por qué razón? Porque la tolerancia se va como diciendo, bueno, pues ya que, ¿no? Me caes regordo, pero pues ahí estás, ya que me queda. Tengo que aguantarte. Ustedes comprenderán que ese tipo de pensamiento, pues la verdad, o de sentimiento, no es correcto en el caso nuestro, porque si lo vemos en nuestro ejercicio profesional, el paciente, pues es del que vivimos, muchachos, ¿verdad? Es el que nos va a entregar algún ingreso para nuestra ayuda, a fortalecer nuestra economía, ¿no? Entonces, más bien convivencia y respeto yo le pondría ahí ética de mínimos. Ética de máximos precisamente trata de dar, dice, razón al fenómeno moral, o a partir de las propuestas de una buena vida. Contiene una idea de vida planificada y medios para conseguirlo, ¿sí? Notemos que va hacia otro punto, y en este sentido pues también entran otros elementos que es conveniente tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí se nos menciona, ¿no? A ver, leemos textualmente: son éticas sustantivas en tanto que proponen una forma de vida digna de ser vivida dentro de una cosmovisión que ofrece sentido global, que puede tener un signo ya sea religioso o laico. Lo laico, ustedes lo saben, que es que no vamos a ponerle aquí atea, porque como que soy muy fuerte el término, pero lo laico es aquello que está ajeno, pero no en contra de lo religioso, o sea, no en contra de la fe, sencillamente está a un lado, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque pues esto también existe. O sea, vamos a encontrar personas en su momento que dentro de sus valores, la parte de fe, dicen, no, pues yo no ejerzo ninguna, ¿no? Yo, para mí, que el mundo ruede y que no me atropelle y todo está bien. Bueno, en la ética de máximos, pues también seguimos con este asunto de la finalidad de alcanzar la plenitud, vivir bien
pero también en el caso nuestro, pues hacer el bien en favor de nuestros pacientes. Bueno, entonces, metas de la medicina como tal, de la optometría, dice, bueno, aquí va, prevenir, pues son líneas de acción que sabemos son aplicables completamente tanto a la ciencia de ustedes como a la de un servidor, ¿verdad? Prevenir un mal, una enfermedad, una deficiencia, un daño. Curar, cuando ya tomamos a nuestro paciente, ¿verdad? En el segundo nivel de prevención, pues hay que curar, atender el problema y no podemos hacer más, bueno, pues tratemos de cuidar lo que no se puede curar. Y en un momento dado, bueno, esto ya corresponde a la tanatología, cuando no hay manera de hacer otras cosas, ¿verdad? En otro término, aquí dice ayudar a morir en paz, en otro sentido se dice, ¿verdad? Consolar o apoyar al paciente desde el punto de vista moral. Insisto, este terreno, pues para ustedes, pues, no sé cómo decirlo, si afortunadamente no se da, pero es en tanto difícil que lo enfrenten ustedes como profesionistas. Ya como seres humanos, pues invariablemente a todos nos toca, muchachos, el momento en que de pronto tenemos cerca a alguien que pues está como decimos, ¿verdad? En esos términos, en los últimos momentos, pues ahí ya, ¿qué prevenimos? Ya no es posible curar tampoco, cuidar, pues hace dar los cuidados, se le llama cuidados paliativos, ¿no? Para que termine su existencia tranquilo. Es el caminito más o menos que llevamos, pero en todo este caminito se va encontrando uno con un entramado de situaciones en las que debemos de ir fijándonos bien cómo procedemos para que no tengamos la desventura de que pues seamos encontrados, ¿verdad?, en un terreno difícil que nos meta en problemas. Bien. Y para terminar, tenemos entonces que en la actualidad existen lo que se llaman los comités de bioética. A nivel aquí en el país tenemos nosotros, existen comités de investigación clínica, ¿verdad? De todo desprendido de acá, ya conforme a los reglamentos, a la normatividad correspondiente para una investigación. Tenemos los comités de tipo asistencial, que es donde entramos nosotros completamente, porque ese es nuestro servicio, asistir y apoyar al enfermo. Y bueno, pues todo esto depende de lo que viene siendo el Comité Nacional de Bioética que existe aquí en México. Ya de aquí existen subdivisiones y cada institución de salud pues tiene también lo propio para que puedan ejercer su profesión de la mejor manera posible. Este es el material de esta ocasión, muchachos. A la orden, nos quedan 2 minutos para lo que ustedes gusten comentar en este momento. Mientras piensan la pregunta, la plataforma ya quizás empecemos a trabajar con ella en esta semana. En la mañana estuve revisando algunas cuestiones, anoche tuvimos una reunión, perdón, y en la mañana, más tempranito, estuve haciendo revisiones y por ahí ya subí algunas cosas, ¿verdad?, al servidor. Si ya logramos tener los materiales, pues ya estaremos trabajando por ahí. Mientras por hoy quiero encargarles su asistencia, me la dejen de nueva cuenta como la semana pasada a través de un mensajito de WhatsApp. Si lo pueden hacer en los grupos, tanto que mejor. Bien, algo que tengan por ahí, 1 minuto con 10. Gracias, profesor, por su apoyo. Bueno, igualmente un abrazo para todos entonces, ¿verdad? Y nos estaremos comunicando en la semana. Por ahí les voy a subir una tarea y también cualquier otra cosa sobre la plataforma. Si alguno de ustedes logran ingresar, bueno, nada más me mandan un mensaje si todo va bien o si hay algo pendiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues Muchas entonces gracias. un abrazo para todos. Nos estamos mirando. Sí, hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.